la seguridad de las trabajadoras y finalmente pues el tema de los contratos y las políticas algorítmicas que sean claras, el lenguaje sea fácil, no solo para personas especializadas y con esa tecnicidad, sino para pues todas las personas trabajadoras y que en función de eso puedan tener o tomar decisiones acordes a las reglas del juego. Y bueno, nada más nos parece también importante mencionar algunos de los ejercicios que ya han hecho las trabajadoras para cuidarse ellas mismas ante la carencia de protocolos de las empresas y el Estado. Algunas de ellas son, por ejemplo, el monitoreo en tiempo real, se pasan su ubicación por WhatsApp, la gestión de riesgo con usuario, hay listas negras de usuarios, la vinculación institucional a nivel local con los municipios para tener una atención mucho más rápida en caso de que haya algún problema. Incluso en algunos lados pues también han aplicado a presupuestos participativos para poder tener cámaras o equipo en sus unidades que les permita estar más seguras. En los espacios físicos hay algunos puntos seguros y pues bueno, también equipos digamos de respuesta de las mismas organizaciones para atenderse. Entonces lo que decimos es, si las mismas trabajadoras ya se están organizando con los pocos recursos que tienen para poder gestionar estas actividades de seguridad, pues las empresas con mucho mayor información y mucho mayores recursos, pues tendrían que hacerse también copartícipes de estas acciones que ya se están llevando a cabo. Y bueno, con esto voy cerrando mi participación, nada más mencionarles que pues justo esta información que les acabamos de compartir, si les interesa la pueden consultar, del lado derecho está la investigación de Unidas y por el otro, del lado izquierdo, Trazando Rutas Seguras, también es un informe en el cual se explicita un poquito más cómo tendrían que ser los protocolos para garantizar la seguridad de las trabajadoras en plataformas digitales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Néstor. Vamos a iniciar ahora con las preguntas, ¿verdad? Alguien que tenga alguna pregunta. Aquí nos hicieron llegar algunas. No sé si alguien que no haya pasado una pregunta quiera… Es decir, hay una política pública muy pertinente, ¿no? Eso, digamos, es destacable desde el punto de vista institucional. Me pareció las ponencias también interesantes en cuanto al trabajo conceptual, sociológicamente hablando, digamos, es interesante, da pistas para el análisis. Lo que me pregunto es, porque de repente me sentí como si estuviéramos en un laboratorio, analizando a un espécimen que se llaman trabajadores de plataformas. Y lo que me pregunté, ¿por qué no les ocurrió invitar a los sindicalistas, por ejemplo, que están organizando la problemática? ¿Cómo la ven ellos? Hubiera sido mucho más rico, esto que no les digo que ha sido rico, interesante, pero hubiera sido mucho más aleccionador y democrático también que se hubiera invitado a los trabajadores que se están organizando, porque uno de los conceptos que nuestro último ponente explicitó de manera amplia es el de la exclusión, y aquí pues pareciera ser que hubo un principio de exclusión al no invitar a las personas interesadas, que seguramente también traerían cuestiones que exponer en esta Semana de Seguridad Social. Es una observación, quizá en el futuro pudiera tomarse en cuenta, pero me pareció muy interesante y nos llevamos tarea pues para seguir en el análisis de esta problemática. Gracias. Muy bien. Sí, ¿vas a contestar? Por favor. Perdón. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, mencionarles que no es un tema exclusivo. Lo mencionó perfectamente en su intervención la maestra Graciela. Desde ya hace mucho tiempo se ha estado colaborando de manera conjunta en diferentes mesas de trabajo, incluyendo la participación de las organizaciones, de los colectivos que de alguna otra forma nos hicieron llegar todos y cada uno de sus comentarios. De manera particular, un servidor, la Comisión de Seguridad Social, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, platicamos con todas y cada una de las organizaciones, les hicimos llegar a la Secretaría, antes de que se diera la iniciativa de reforma, todos y cada uno de sus comentarios, los resolutivos que tuvimos en esas diferentes reuniones. Entonces, en nada se está haciendo exclusivo, y la invitación también para que participaran en esta Semana Nacional de la Seguridad Social fue abierta al público en general.
y si ellos tenían alguna situación todavía en particular que abordar o tratar, podían acudir sin ningún tema, porque se corrió a través de los diferentes QR, que además ni necesitaban registro, estaba abierta la invitación. Es cuanto. En este año sentimos que esta Semana de Seguridad Social fue, vamos a llamarle, minimizada, porque no se hizo una convocatoria plena para la asistencia a las conferencias que se han programado. Y lo digo con conocimiento de causa. Nosotros estamos aquí en representación de organizaciones de jubilados y pensionados de carácter nacional y normalmente nos invitan porque tienen nuestros correos electrónicos, tienen nuestros números telefónicos a la Semana de la Seguridad Social. Y en esta semana fuimos excluidos. Ayer compañeros quisieron ingresar y les negaron el paso, no pudieron ingresar. Entonces, son temas muy importantes, porque tal parece que a veces se justifica una especie de informe de lo que están haciendo las autoridades en materia de seguridad social y como que se pretende justificar, muchas veces con todo respeto lo digo, lo que no se hace. Entonces, en ese sentido creo que si queremos que verdaderamente este país avance, debe ser con la participación de todos, ¿sí? Porque yo en lo personal, el año pasado participamos, estuvieron autoridades del ISSSTE, del IMSS, y fue una justificación simplemente a lo que no han hecho. Entonces yo creo que estos eventos son muy importantes, y deben ser públicos, por todos lados se debe publicar para que asistan las organizaciones, porque de lo contrario, pues solamente, con todo respeto lo digo, son pues foros de lucimiento. Yo agradezco en verdad a los ponentes, mis respetos, muy buenos trabajos, pero esto lo deben llevar a las bases, a donde está la problemática, ¿sí? Nosotros pertenecemos también algunos a la Unión Nacional de Trabajadores y ahí hay organizaciones de trabajadores de plataforma que se quejan mucho de la forma en que los patrones los tratan, y esto creo que a ellos les da luz para que puedan en un momento dado llevar una organización y que sus derechos no sean pisoteados. Muchas gracias. El compañero. Sí, buenas tardes. Ahorita contestas. Bueno, nos da gusto estar presente en este recinto, reconocer que hay autoridades de la Secretaría del Trabajo como la maestra, sí, que hay una parte de la sociedad civil y sobre todo una comisión que se encarga precisamente de ver por la seguridad social de las y los trabajadores en este país. Y efectivamente, la exposición de la maestra Graciela fue muy ilustrativa, pero precisamente los compañeros y compañeras que están abajo, por ejemplo en la Unión Nacional de Trabajadores en Aplicación, la UNTA, que tienen inclusive registro, ¿sí? Están registrados como sindicato, ¿sí? Todo ese proceso que lo vimos a través de la exposición, ¿sí? Fue un proceso que fue finalmente simulado. Esos 6 meses de los que se hablan, finalmente en el primer mes se paró. Se arrancó con el objetivo precisamente de tener la condición y la situación precisamente de los datos que nos ofreció la maestra, ¿sí? Que precisamente son datos verdaderamente muy indicativos con respecto a la población económicamente activa, cómo se ha ido integrando pues a las plataformas, y precisamente la lucha de la Unión Nacional de Trabajadores en Aplicación es ir estableciendo esa relación bilateral con las empresas y estas plataformas que son transnacionales como Uber, para empezar, ¿sí? En las cuales cuando se trató precisamente el tema ya de la responsabilidad de la relación bilateral, en ese aspecto, una disculpa para la Secretaría del Trabajo, pero se paró todo ese proceso que se estaba llevando en cuanto al registro de las y los trabajadores en aplicación. Entonces, no todos los trabajadores y trabajadoras quedaron integrados en ese proceso para poder ir estableciendo derechos adquiridos.
es cuanto, y disculpen que lo digamos, pero pertenecemos pues a ese proceso y por eso lo estamos citando. Nosotros formamos parte de la nueva Central de Trabajadores. Gracias. Gracias. ¿Usted? Permítame. Va a contestar la maestra Graciela. ¿De una vez sí? Y ya nos vamos con la demás. Muchas gracias por su intervención. De hecho, con UNTA es una de las organizaciones de trabajadores con las que más nos reunimos. Solamente no me quedó claro a qué se refiere con que quedaron fuera algunos trabajadores en el registro. ¿A qué se refería? Ajá. ¿De integrarlos al IMSS? Bueno, cómo funciona es que mes con mes, dependiendo de la actividad que tengan las personas trabajadoras, se les hace el registro obligatorio a todos, no necesariamente a una u otra persona que pertenezca a alguna unidad o bueno, como la UNTA o algún sindicato o alguna agrupación. O sea, Uber en este caso no sabe quiénes forman parte de cuál sindicato, entonces no debería de haber ningún tipo de discriminación en este caso. No funciona así. Son listas enormes, ya vimos 1,5 millones de personas, ¿verdad? Entonces no debería ser así. Digo, si más adelante tiene más detalles, con mucho gusto lo podemos revisar, pero no debería de ser así. Y en cuanto a las reuniones, UNTA ha sido de las organizaciones de trabajadores con las que desde el 2021 o desde que se formó UNTA nos hemos reunido con ellos. Entonces tampoco hay un tipo de exclusión de parte de la Secretaría del Trabajo al respecto. Sí, buenas tardes. El tema sería en función de la semana completa. Si vemos el programa, hay especialistas, hay los funcionarios, pero falta la parte de los trabajadores. Nosotros representamos una parte y nos vemos excluidos. Y efectivamente en años anteriores recibíamos la invitación, incluso en la pasada legislatura fuimos convocados a participar como panelistas, no solamente para venir a observar. Y hoy, desgraciadamente, yo sé que ustedes a lo mejor no elaboran el programa, pero quien lo haga, sí hacer esta observación, porque sí nos sentimos excluidos. Hay temas, la seguridad social es un tema muy amplio, no solamente son las pensiones, no solamente es este tema, y nos parece que en el programa solamente se ha escuchado la voz de los funcionarios y de los especialistas, y los verdaderamente afectados en este tema de la seguridad social somos los trabajadores. Entonces es una